Gran cantidad de gente del pueblo se había reunido para llorar la muerte del tío Genaro. Borracho, divorciado 3 veces y con una decena de hijos regados por ahí, el tío parecía haber tenido el suficiente carisma para que, a pesar de todo, ese grupo de gente lo quisiera mucho. La abuela había llevado incluso a sus 2 perros Doberman, Aurora y Cometa, a despedir a su hermano, como ella les repetía. Aquello me parecía a mí una locura, pero nadie iba a discutir con la abuela. Además, aquellos perros, aunque imponentes, eran más dóciles que un Golden Retriever. Poco a poco, conforme la noche avanzaba, los amigos y conocidos se fueron yendo. Y ahí, en aquel velatorio del pueblo, terminamos quedándonos únicamente los familiares. Algunos estaban ya dormidos en los sillones. Otros platicaban y tomaban café con tamales. Pero mis primos y yo nos habíamos salido a sentar al patio. Algunos de ellos fumaban, mientras otros solo nos cubríamos del frío en esa noche neblinosa y helada, mientras recordábamos anécdotas del tío y de la familia entera. Dice mi papá que el infarto le dio por miedo. Bueno, por terror, más bien. Comentó mi primo Antonio mientras pisaba la colilla de su cigarro. Y es que el tío, que aún era joven, había sido encontrado en su cama muerto. Pero su cuerpo estaba completamente rígido, en una posición que lo hacía parecer sumamente sorprendido, con las manos en una forma, casi como defendiéndose de algo. Ni siquiera pudieron cerrarle los ojos y terminaron pegándole los párpados. Continuó. Y aquello era cierto. Yo había escuchado a mi mamá repetirlo anteriormente. Además, el ataúd estaba cerrado porque no pudieron modificar mucho la cara de pánico con la que había fallecido mi tío. Fue entonces que mi primo Iván, quien vivía en la misma casa de la abuela y el tío, dijo que hacía unos pocos días, tal vez menos de una semana, mi tío había llegado llorando completamente pálido de madrugada. La abuela, mi tía Eva y mi primo seguían despiertos, y al ver cómo llegó mi tío, le preguntaron enseguida qué había ocurrido. Él les dijo que al salir de la cantina, en el camino de regreso a casa, comenzó a tener la extraña sensación de que alguien venía detrás de él. Volteó en varias ocasiones sin poder ver a nadie. Era raro que hubiera asaltos por allá, pero nunca estaba de más asegurarse. Fue un par de cuadras antes de llegar a la casa de la abuela que el tío volteó por última vez, gritando que qué demonios querían, que ya lo dejaran en paz, abrumado completamente por esa sensación de persecución. Entonces, en ese momento de la calle llegó andando un perro pastor alemán completamente negro que se quedó parado a varios metros de él. Por un momento ambos intercambiaron miradas y mi tío se sintió un poco tonto, creyendo que todo aquello se debía a que ese perro seguramente venía siguiéndolo a distancia. Pero antes de que mi tío pudiera darse la vuelta, aquel animal dio una especie de brinco con las patas delanteras y comenzó a erguirse hasta quedar en una posición casi humana, sostenido únicamente
por sus patas posteriores. Las patas delanteras le colgaban a los lados del cuerpo, justo en la forma en que se acomodan los brazos de una persona. El tío dijo que aquel animal, así, de pie como estaba, había ladrado, pero que ese ladrido también había sonado como si ese animal hubiera pronunciado el nombre de mi tío. Genaro. Genaro. Dijo que lo vio entonces dar un paso hacia él, y mi tío no pudo contenerse y comenzó a correr hasta llegar a casa de la abuela, quien, aunque le dio un bolillo para el susto y un té para calmar los nervios, le dijo que eso se ganaba por andar de noche como un malviviente cualquiera. El tío había estado muy nervioso desde ese día, hasta que la trágica noche de su muerte, Aurora y Cometa ladraron desesperados desde el patiecito donde dormían. La abuela entonces tuvo un mal presentimiento, y con sus piernas, malas como las tenía, subió poco a poco las escaleras hasta la habitación del tío, donde lo encontró muerto, en aquella posición, entre sorpresa y espanto. En una de sus manos engarrotadas, detenía aún la cortina como si se hubiera asomado a la calle y algo horrible lo hubiera matado de miedo. Todos escuchamos esa historia. Algunos la creyeron y otros no. Pero lo que pasó después me hizo cuestionarme la veracidad de todo y me puso la piel de gallina. Mientras seguíamos platicando, la neblina se hizo tan densa que no nos permitía ver nada más allá de una cuadra de distancia. De pronto, Aurora y Cometa salieron del velatorio y se pararon delante de nosotros en el patio, olfateándolo todo, para después adoptar una posición sumamente agresiva. Prácticamente estaban a la defensiva de la nada, como si se hubieran puesto agresivos con la niebla misma. Un sonido horrible se escuchó. Era casi como un ladrido distorsionado, como si un perro muy ronco lo hubiera emitido. Los Doberman de mi abuela se pusieron como locos, ladrando y gruñendo, pero sin moverse de ahí. Mi tío Nacho salió pronto para decirnos que nos metiéramos y también llamó a los perros que entraron a la casa detrás de nosotros. No sé decirles qué había allá afuera, pero lo que sea que estaba ahí dio vueltas alrededor de la casa, respirando como haciendo un gruñido muy fuerte que nos indicaba que no estábamos solos. No, mamá. Te digo que quién sabe qué hizo Genaro, dijo mi tío Daniel, mientras todos estábamos expectantes de aquello que nos rodeaba. Después de un ladrido horrible, el gruñido paró y los perros se tranquilizaron. Nunca supimos qué era eso. Lo cierto es que el resto de la noche fue tranquila, aunque no volvimos a salir de ahí. Y hasta donde sé, aquello no volvió a la casa de la abuela nunca más. Un espectro, un demonio. Esas fueron algunas teorías, pero incluso mi tío Daniel planteó algo diferente. Por alguna razón, él creía que mi tío Genaro había hecho alguna clase de embrujo o tal vez un pacto, y esa cosa venía a cobrarlo. Supongo que, la verdad, nunca la sabremos.
Amigos, qué bueno que están por aquí. A mí me da mucho gusto poder llegar a ustedes para compartirles más historias de terror en una sesión más de Gritos en la Noche. Recuerden que si quieren apoyar este canal, por favor, denle like, suscríbanse si aún no lo han hecho y déjenos sus comentarios aquí abajo, no importa cuáles sean. Vamos a dar paso ahora a nuestra siguiente historia. Recuerden que mi nombre es Mario. Y ahora apaguen la luz y prepárense para lo siguiente. Me mudé de casa de mis papás en el 2012. Había costado mucho trabajo que me dejaran irme a vivir sola. Así que al final pude lograrlo cuando una prima de mi misma edad y yo terminamos rentando un departamentito más o menos cerca de nuestros trabajos. Tanto mis tíos como mis padres estaban conformes con que ambas nos hiciéramos compañía. Aquel pequeño lugar era una especie de vivienda de conserje en la planta baja de un edificio donde compartíamos espacio con el estacionamiento. Inusual, pues al menos para mí sí, pero a las dos nos quedaba muy bien ese pequeño espacio, escondido a la vista de los inquilinos de los departamentos normales. La vida nos estaba dando un giro. Nos sentíamos libres. Pero pronto, ese giro se volvió siniestro. No sabemos qué cosa fue el detonante, pero a más de 8 meses de haber llegado a ese lugar, comenzamos a vivir situaciones horribles. Nos tocaban el timbre del departamento, la puerta del baño y de las recámaras, pero nunca era nadie. A veces estábamos incluso, mi prima y yo, viendo la televisión en la salita, cuando claramente escuchábamos cómo golpeaban 2 veces la puerta de alguna de nuestras habitaciones o del baño. Parecía incluso que los toquidos venían desde adentro. Claro, ambas estábamos asustadas, pero intentábamos convencernos de que ahí no había nada raro. Es más, nos forzábamos a fingir que no escuchábamos lo que escuchábamos. Y es que aquellas 2 jóvenes que se habían salido de su casa, muy a pesar de los deseos de sus padres, ahora no podían salir con que se iban a regresar con sus familias porque tenían fantasmas en su nueva casa. No. Creo que sin que lo habláramos, ambas estábamos decididas a continuar ahí, intentando vencer a aquello oscuro que rondaba nuestra vivienda. Y digo tratar de vencer porque ambas hicimos toda clase de rituales, desde quemar salvia o palo santo, prender velas, tener imágenes religiosas, y nada parecía detener aquello que nos rondaba en la oscuridad. Al contrario, en cierto modo, creo que lo irritamos, y comenzó a tomar una forma más presente. Era una mujer. Lo sé porque ambas comenzamos a soñarla, prácticamente en la misma forma, rondando nuestro pequeño espacio y deteniéndose a los pies de la cama de cada una, para simplemente vernos dormir, quieta y estoica, pero con una mirada aterradora, que era sumamente inquietante. Comenzamos también a encontrar cosas fuera de lugar cuando volvíamos del trabajo. Cosas tan aleatorias como la vez en que encontramos una almohada en la regadera o la licuadora debajo de la cama de mi prima. Sin embargo, el caso de objetos fuera del lugar más espantoso que vivimos y que nos hizo consultar finalmente a la abuela de mi amiga fue una noche en que, tras haberla soñado, ambas despertamos sumamente cansadas, solamente para descubrir que yo tenía en mi cama la colcha de mi prima Ana y ella la mía.
Ninguna de las dos había sentido nada, ni siquiera un movimiento. Llamamos entonces a la abuela de mi amiga. Digo, la señora no era bruja ni nada por el estilo, pero era una mujer de pueblo que sabía muchísimas historias de encuentros con lo paranormal. Pensamos que algo podría aconsejarnos. Nos dijo que rezáramos la Magnífica y expulsáramos a aquel espíritu verbalmente, al mismo tiempo que quemábamos copal con la puerta abierta. Así lo hicimos. Durante ese ritual, ni mi amiga ni yo sentimos nada extraño. Pero funcionó. O al menos eso nos hizo creer esa mujer. Dejamos de verla y sentirla por mucho, mucho tiempo. Pero antes de cumplir 2 años en ese departamento, ambas comenzamos a soñarla de nuevo. Nos convencimos entonces que esa presencia sería difícil de expulsar. Así que como teníamos un poco más de recursos económicos, ya que a mí me habían ascendido y mi prima había cambiado de trabajo, comenzamos a buscar un nuevo lugar. No tardamos en conseguir otro departamento, pero harían falta 3 semanas para que lo pudieran desocupar y pudiéramos mudarnos a él. Y no les miento, durante ese tiempo la vibra en la casa se sintió sumamente pesada. Fue unos días antes de irnos que hicimos una pequeña reunión de despedida para nuestro primer hogar. Ambas invitamos a 3 amigos de nuestro trabajo. Ariadna, amiga de la oficina de mi prima, llegó y se sentó en una esquina del sillón que daba hacia el pasillo. Durante unos pocos minutos, aquella chica intentó convivir, pero antes de que se cumplieran 10 minutos de su llegada, Ariadna se levantó y dijo que no podía quedarse. Supongo que ambas pensamos que era raro. Los demás parecían estarse divirtiendo, pero al despedirse de nosotras, Ariadna nos jaló fuera del departamento, lejos de la vista de nuestros demás compañeros. Oh, no. Miren, no sé cómo decir esto, pero hay una mujer en su casa, nos dijo. Y aunque pretendimos desconocer aquello, ambas terminamos asintiendo con la cabeza por instinto. Y saben, qué bueno que ya se van de aquí porque esa cosa no es nada bueno. Yo no me puedo quedar porque la vi y ella sabe que yo puedo verla. Y la furia en sus ojos me indica que debo retirarme. Váyanse tan pronto como puedan, antes de que tome más fuerza, comentó al mismo tiempo que se despedía de nosotros con un beso en la mejilla. Le dijimos que sí, que no se preocupara, y volvimos a entrar al departamento donde la reunión con nuestros amigos seguía muy amena. Pronto aquel barullo se fue acallando con la partida de cada uno de nuestros invitados. Y cerca de las 3 de la mañana, mi prima y yo nos quedamos solas. Ana prendió un cirio pascual que teníamos gracias a las cosas que nos había dicho su abuela. Lo pusimos en la sala y nos fuimos a dormir. Quiero ahora explicarles algo. Por la forma tan escondida del departamento, la ventana que ventilaba el baño no daba hacia afuera. No había cómo pudiera tener salida hacia el estacionamiento. Al contrario, daba hacia el pasillo. Era una ventana grande de vidrio texturizado que hacía que la vista se distorsionara, percibiendo desde afuera únicamente formas y luces de dentro del baño.
Me levanté sobresaltada. Eran las 4:30 de la mañana. No había dormido nada, pero algo me había levantado de mi sueño. Escuché entonces la puerta del baño e incluso escuché claramente el clic del apagador de luz al encenderse. Quise evitarlo, pero las ganas de ir al baño me hicieron levantarme. Además, nuestro fantasma no abría puertas, así que seguramente la que había hecho ese ruido era mi prima. Abrí la puerta. Un poco hacia el lado derecho me quedaba aquella ventana del baño. La luz adentro estaba encendida, y por las sombras que se dibujaban en el vidrio, podía ver a mi prima cepillándose el cabello allá adentro. Esperé unos minutos, y al ver que no salía, me acerqué a la puerta del baño y di un toquido pidiéndole a mi prima que se apurara. Después de todo, no parecía estar usando el sanitario y podía cepillarse el cabello en su cuarto. Por poco me dio un infarto cuando la puerta de la habitación de mi prima se abrió y de entre la oscuridad salió su cara totalmente sorprendida. Creí por un momento que el fantasma había tomado su forma y di un pequeño grito ahogado que casi me hace orinarme del susto. Rápido me tomó del brazo y me dijo que me callara, que ella también había escuchado la puerta del baño. Lo que estaba adentro cepillando su cabello no era mi prima. Era aquella tenebrosa mujer que rondaba nuestra casita. Comenzó a cantar. Aquello ahí adentro comenzó a cantar con una voz de mujer que poco a poco se fue haciendo más y más aterradora. Mi prima entonces me jaló a su habitación y ahí permanecimos encerradas hasta que se hizo de día. Incluso las ganas de ir al baño se me olvidaron. Faltaban aún unos días para irnos de ahí, pero no pudimos esperar. Esa misma mañana llamamos a un primo que tenía un camión de mudanzas y salimos de ahí llevando todo a casa de nuestros padres. Llevamos a la pobre Ariadna a revisar nuestras cosas y dijo que lo que ella percibía es que estaban limpias, que no había problema en conservarlo todo. Probablemente nunca sabremos qué llama a los entes paranormales, pero en caso de que se encuentren con uno, hagan lo posible por deshacerse de él. Y si no lo logran, váyanse. No esperen a que las cosas se hagan más y más grandes, o podrían ser los próximos protagonistas de gritos en la noche.